actas de las sesiones 119 y 120 se ponen a disposición de los miembros de la comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Ordinario 2568, el director de presupuestos, mediante el cual da respuesta a oficio 853 de esta comisión, por el cual se solicitó informar acerca de la situación que afecta a la Asociación de Funcionarios de la Agencia de la Calidad, quienes no han recibido los bonos asociados al Programa de Mejoramiento de Gestión del año 2018, debido a errores de transcripción en las metas de cumplimiento a la Dirección de Presupuestos. Registro 2402 del Secretario General de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca, mediante el cual da respuesta a oficio 1008 de esta comisión, por el cual se solicitó información relativa a la adquisición de insumos, particularmente si se privilegia a nuevos los proveedores locales en las distintas regiones del país, quienes manifiestan sentirse perjudicados en sus respectivas fuentes laborales. Correo electrónico de las señoras Javiera Rojas y Claudia Leiva de la Escuela Especial de Lenguaje La Rayán de Chillán, quienes señalan que concretaron su proyecto educativo en 2018, que cuentan con matrícula casi completa, con una capacidad máxima de 88 alumnos, que tienen más de 14 personas bajo su dependencia, que finalmente cuentan con RBD, pero que se quedaron sin subvención para sus niños. Relatan las dificultades que han tenido en el proceso de creación con la Seremía de la región del Biobío y la Seremía de la región de Ñuble, y que han logrado prórroga a nivel central para poder postular nuevamente al derecho de impetrar subvención por primera vez para el año 2020, no teniendo respuesta favorable. Paralelamente están con proceso pendiente en la región del Biobío, ya que tenían aprobada la capacidad de 3 salas por infraestructura, lo que les daba una cantidad máxima de alumnos de 88. En la resolución de reconocimiento oficial que les llegó a fines de septiembre no se les reconoce 2 de las 3 salas. Solicitan ayuda para que su proyecto pueda seguir funcionando y proporcionando la calidad de educación que actualmente están ofreciendo. Correo electrónico de la profesora diferencial señora Alicia Mardones, quien señala que Acción Diferencial acudió a esta comisión en julio y agosto de 2016 a fin de replantear su realidad en el trabajo diario versus los informes de la Mesa Técnica de Educación Especial y los asesores de la presidenta Bachelet para las personas en situación de discapacidad. 2016. Desde aquellos años, en dichas reuniones plantearon también los aspectos laborales de las y los profesores diferenciales, a los cuales la comisión encontró razón en su planteamiento. En los años siguientes acudieron a diversas reuniones con esta comisión y con asesores. Señala que se les está vulnerando el derecho garantizado por el artículo 19, número 2 de la Constitución Política de la República. Por tanto, los educadores diferenciales piden que comparten sala de clase en educación básica y educación media, atendiendo por el mismo tiempo y a los mismos estudiantes que atienden los profesores de asignaturas, y creada una ley de inclusión que en realidad no los incluye. Señala lo siguiente. Respecto a la mención 2008, esta se define en la ley como la particular especialización del profesional de la educación en un determinado subsector de aprendizaje o en un determinado nivel educativo, que puede ser reconocida como una formación profesional especial o adicional. En educación, el decreto que determina los subsectores de aprendizaje y niveles educativos que dan derecho a su pago a través de cursos o programas de postítulo que, en conformidad al artículo 3, cumplan con los siguientes requisitos cumulativos: contar con un mínimo de 700 horas de clases presenciales y ser impartidos por una universidad o institución de educación superior del Estado o reconocida por este. El monto actual es de 80.000 pesos aproximados, cantidad significativa para nosotros los docentes. Por lo anterior, vuelven a solicitar la ayuda de la comisión. Creen que ante la Constitución Política, la Ley 20.609 sobre antidiscriminación y la Ley 20.845 de inclusión educativa deben tener el mismo derecho que sus padres ante el beneficio. También hacen llegar este mismo correo otras 6 profesoras diferenciales. Correo electrónico del señor Ángelo Santagostino, economista de la Universidad Católica de Milano y gerente de reclutamiento de FRH Consulting, a través del cual hace llegar un documento en el que se plasman algunos criterios e ideas de su autoría en relación con una propuesta para fortalecer la educación chilena, los que a su juicio podrían servir para la elaboración de políticas públicas. Solicita audiencia con la comisión a fin de referirse al citado documento. También hay que dar cuenta de un reemplazo. El diputado Raúl Soto reemplazará a la diputada Cristina Girardi por la sesión. Es toda la cuenta, señora presidenta. Gracias. ¿Palabras sobre la cuenta? Diputado Venegas. No. Ella es irreemplazable. Presidenta, en relación al punto 3 de esta, imagino que son profesoras de una escuela especial de lenguaje de Chillán, que nos piden ayuda para que su proyecto pueda seguir funcionando. Yo creo que hay que hacer alguna gestión al respecto, porque la solicitud de ayuda ahora tiene limitaciones que es importante saber, particularmente en el ámbito de las escuelas de lenguaje. Usted sabe que ha habido ahí un problema que se viene arrastrando hace bastantes años, pero sobre todo
esta es facultad exclusiva del Ministerio de Educación, que tiene que hacer los informes técnicos conforme a la normativa vigente para ver si la infraestructura y todo aquello cumplen, ¿no es cierto?, las normas preestablecidas. Yo conozco casos de escuelas enteras que no han sido aprobadas porque no cumplían con los parámetros. Entonces sería, o sea, dado que piden explícitamente ayuda a esta comisión, responderle que no está dentro de nuestro ámbito de competencia, y a lo más podríamos pedir información al Mineduc sobre las razones que hay allí para denegarles la autorización de 2 de las 3 salas. Y creo que es lo único que cabe, según. Y respecto de este tema que hemos visto tantas veces y por tanto tiempo, respecto del pago, ¿no es cierto?, de la asignación profesional a las educadoras diferenciales. Entiendo yo, y corríjame si me equivoco, a través de la Secretaría, que nosotros hemos hecho varios oficios solicitando no solo al Mineduc, sino que entiendo que en algún momento la competencia era el CPIP, que debía reconocerlas como que las educadoras daban y tenían el carácter de especialización, la educación diferencial. Y me consta que esa es ellas se forman como educadoras diferenciales y hacen además especialización en distintos. Y todavía no se resuelve esto, pues nos le siguen pagando aún. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Esas son mis consultas y proposiciones, porque. Sí, respecto del punto 3 de la Escuela de Lenguaje, ¿hay acuerdo para enviar el oficio al Ministerio e informar a los solicitantes? Y respecto del 4, mi propuesta es que lo enviemos al gobierno, porque como bien dice el diputado Venega, es una definición que pasa por el Ejecutivo y ya lo hemos hecho antes, entonces, bueno, podemos poner una introducción también que haga alusión a que esta es una situación que se tiene que resolver, que estuvo presente en la movilización de este año de los profesores y profesoras, y copiamos los correos que nos hicieron llegar. ¿Hay acuerdo? Sí, claro. ¿Hay algún otro punto sobre la cuenta? ¿No? Ya. ¿Varios diputados? Diputado Pardo. Gracias, presidenta. En la Universidad Arturo Prat de Iquique, durante el mes de octubre, unos alumnos denunciaron una posible asociación ilícita por profesores que se apropiarían de los trabajos de tesis y de investigación que ellos desarrollan. Dedujeron una querella y hicieron la denuncia también ante la universidad. Yo quisiera pedir que la comisión oficie también tanto a la universidad como a la superintendencia para conocer la fecha en que el rector tomó conocimiento de estos hechos, para conocer también las medidas disciplinarias o de prevención que se han tomado en relación a esta situación, para saber si se está elaborando o existe algún protocolo para hacerse cargo de este tema, saber cuáles serían las sanciones conforme a la normativa vigente a las cuales se exponen los acusados en caso de verificarse la denuncia, y conocer también las medidas que se han implementado para que los estudiantes puedan encontrar sus textos, muchos de ellos presumiblemente publicados con otras autorías, y reivindicar su autoría para poder incluirlo en su información académica. Entonces, me gustaría que acordáramos este oficio tanto a la universidad como a la superintendencia. ¿De acuerdo? ¿Algún otro varios? Diputado Rey. Gracias, presidenta. No, es solamente una inquietud respecto de lo que va a pasar en muchos establecimientos educacionales, ya sean municipales o particulares subvencionados, respecto de la subvención para pagar justamente en estos meses que vienen, producto de que se saca el promedio del año para justamente calcular esos meses. Entonces, el tema es que con los paros, con la movilización, hay muchos establecimientos particulares subvencionados y municipales en donde el número de alumnos de asistencia ha decaído muchísimo. Por lo tanto, los meses de octubre y noviembre van a afectar considerablemente el promedio del año, y con eso
por lo mismo también los meses posteriores se van a pagar con un promedio mucho menor de lo que debería ser. Entonces, esta es una preocupación que existe de muchos establecimientos educacionales, de muchos sostenedores, que en definitiva los gastos fijos son los mismos y lamentablemente van a tener menores ingresos. Eso. Su propuesta, diputado Reyes, que oficiemos al ministerio. Sí, Ya, para ver cómo se va a saber qué es proceder lo al que se respecto. va a Sí. hacer. Sí, diputado González, sobre el punto. Yo quisiera apoyar la propuesta del diputado Rey, incluso señalar que el ministerio ha sido lento y poco activo para tomar medidas en distintas regiones, provincias, especialmente en algunas comunas, para que el ausentismo, la situación, digamos, de peligro en que se encuentran algunos establecimientos ubicados especialmente en sectores muy vulnerables, pudieran, digamos, suspenderse las clases o pudieran tomarse medidas para que efectivamente tanto la actividad de los establecimientos como su financiamiento pudiera resguardarse, ¿no? Y la situación que viven muchos establecimientos, tanto públicos como privados. Los establecimientos públicos han estado registrando matrículas absolutamente mínimas. Igualmente ocurre con los establecimientos particulares subvencionados. De manera que correspondería una medida general y una política del Ministerio de Educación en relación con los días especialmente críticos en los cuales no es responsabilidad ni de los colegios y ni tampoco de los padres, porque los padres resguardan primero la seguridad de sus hijos, ¿no?, de la asistencia a clase. Sí, sobre el punto, diputado Pardo. Sí, considerando lo que señala el diputado González por su intermedio, complementar que han habido funas a los establecimientos educacionales, tanto públicos y privados, que han mantenido abiertas sus puertas. Ha habido amenazas por las redes sociales, algunas frontalmente de parte de las directivas del Colegio de Profesores en algunas comunas, y ha estado la voluntad de mantener los establecimientos abiertos. Entonces hay una norma que podría incluirse en el oficio para que se pudiese considerar el promedio del mes anterior a efectos de calcular la asistencia. Primero, de acuerdo con lo planteado por los diputados, hay colegios de hecho que están cerca de zonas de enfrentamiento, por lo tanto se dificulta mucho la posibilidad de tener clases. A mí me han llegado casos, bueno, lo he visto en verdad directamente, donde además como hay enfrentamientos, luego Carabineros tira gases lacrimógenos, está el guanaco, y eso ha pasado en jardines y en establecimientos escolares. Por lo tanto, de acuerdo con la propuesta del diputado Rey de oficiar al ministerio, pero además que se incluya esta propuesta que hace el diputado Pardo de que se considere el promedio de asistencia del mes anterior al 18 de octubre, que es la fecha en que comienzan las manifestaciones y que han ocurrido diversos problemas en los establecimientos para que los niños y niñas asistan. ¿Tenemos acuerdo? ¿Sí? Diputado Rey. ¿Otro varios? ¿O sobre el punto? Ya. Diputado Venegas. Apoyo lo que uno debería pedirle al ministerio, ¿no es cierto?, una actitud proactiva para hacerse cargo de esta realidad, porque esos colegios, y ese es el argumento, algunos de ellos están teniendo una asistencia menor a la normal por razones de fuerza mayor o externas que no son de su responsabilidad, ¿cierto?, dada el clima de tensión que se vive en el país. Entonces, creo que si no, le vamos a generar un problema mayúsculo al problema del financiamiento, ya complejo en los ámbitos municipales. Sí, diputado Badía, sobre el punto. Sí, respecto de lo mismo, yo comparto lo planteado por el diputado Rey, Pardo y Mesa, o sea, Venegas, disculpe, sí, apoyando. Pero también yo creo que como comisión nosotros debiéramos hacer un llamado, primero condenando estos hechos de violencia que son los que en definitiva están impidiendo que las clases se desarrollen con normalidad, haciendo una condena pública como comisión a estos hechos vandálicos. Y en segundo término, por cierto, también apoyando lo que han planteado aquí los diputados presentes, pero yo creo que no nos podemos solo en quedarnos en pedirle al ministerio que arbitre algunas medidas para
subsanar este tema, sino que también condenemos ya estos actos de violencia que son los que en definitiva están impidiendo que las clases se desarrollen. Yo haría énfasis en ese punto también. Nada más, presidente. Sí. Primero ya tomamos un acuerdo sobre la solicitud del diputado Rey y complementada por los diputados. Vamos a enviar esto al ministerio y hay una propuesta, de hecho, de que se considere, como decía el diputado Pardo, la asistencia desde antes del 18 de octubre, de manera que no haya un impacto negativo en la subvención, que como dice el diputado Venegas ya es un punto complejo, entonces ahora se podría complejizar más. Luego, el diputado Boadilla tiene otra propuesta que tiene que ver con condenar los hechos de violencia que han ocurrido y que complican distintas situaciones, pero entre otras a los establecimientos educacionales. Yo, en tal caso, no puedo no mencionar que si la comisión va a hacer algo así, a mí me parece que también se tiene que referir a la situación que han vivido adolescentes, a quienes se han visto afectados por violación a los derechos humanos, y por lo tanto que a nosotros también nos tiene que preocupar, porque en ese caso no se trata de un establecimiento al que no se puede asistir, sino que se trata de niños, niñas y adolescentes que se han visto afectados. Diputado Rey, le doy la palabra para referirnos al otro varios que puso el diputado Boadilla. Sí, a lo mejor entonces colocar el clima de violencia que ha impedido que las clases se desarrollen normalmente. Y con eso abarcamos en general todo. No decimos nada específico, pero lo abarcamos todo. Sí, es que no es un empate porque los bienes son menos importantes que las personas. Sí, con las consecuencias que tiene particularmente para el sistema educacional. Y lo vamos a publicar en un diario de Concepción para que el diputado. Ya. La secretaria, entonces, como refirió al clima general y la imposibilidad de que los establecimientos educacionales puedan concretar sus funciones. Ya. ¿Hay algún otro varios? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Con las consideraciones que cambiaron bastante su propuesta inicial, diputado Badilla. Ya. Entonces vamos a pasar a la orden del día. Teníamos planificado, antes de que sucedieran varios hechos, que íbamos a votar en particular el proyecto referido a terminar con los boletines comerciales y además íbamos a continuar con la discusión sobre el proyecto que modifica la subvención escolar preferencial. Sin embargo, debido a las complicaciones para viajar, pero además que la sesión de hoy día va a terminar más temprano por la votación de presupuesto, solo vamos a ver el primer punto. Así que vamos a votar en particular el proyecto que termina con los boletines comerciales. Hasta ahora no se han presentado indicaciones, pero parece que el diputado Belolio quiere presentar uno. No se acordó un plazo para presentar indicación en este caso. Sí, pero por supuesto. No, pero el reglamento se lo permite y si no, ya. Entonces, empezamos la votación y presenta las indicaciones, ¿o no? Sí, lo que pasa es que si modifican eso hay que votar primero las indicaciones. Ah, ya. Ok. ¿Le puedo dar lectura al artículo? Sí, claro. ¿Le puedo dar lectura al artículo único por mientras? Sí, démosle. ¿Sí? Por mientras le voy a dar lectura al artículo único del proyecto tal como llegó del Senado. Artículo único. Incorpórase en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada, a continuación del punto y coma que sigue la frase no podrá comunicarse la información relacionada con las deudas contraídas con empresas públicas o privadas que proporcionen servicios de electricidad, agua, teléfono y gas, lo siguiente. Tampoco las deudas contraídas con instituciones de educación superior de conformidad a las leyes números 18.591 y 19.287, ni aquellas adquiridas con bancos o instituciones financieras de conformidad a la ley 20.027 en el marco de las líneas de financiamiento a estudiantes para cursar estudios en educación superior administradas por la Corporación de Fomento de la Producción, ni alguna deuda contraída con la finalidad de recibir para sí o para terceros un servicio educacional en cualquiera de sus niveles.
El artículo transitorio señala: las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia a partir de los 180 días posteriores a la publicación de la misma. Los responsables de los registros o bancos de datos personales que almacenan y comunican información sobre las obligaciones a que se refiere el artículo anterior deberán eliminar todos los datos relacionados con estas en el plazo señalado anteriormente. Ya me la entregué. Ya. Entonces vamos a esperar la indicación del diputado. Sí, diputado Venegas. Que junto con ingresarla, usted le permita a los diputados autores que por favor expliquen y fundamenten los alcances de las modificaciones propuestas para poder votar. Hay algunas de ellas que pudieran ser herméticas respecto del objetivo que tienen, y sería interesante saber que yo la acabo de leer. Entonces, y dado que no la vamos a tener nosotros aquí. Sí, tiene una copia. Diputado Belolio, ¿las va a presentar? ¿Las va a presentar? Sí, pero que las va a exponer para la comisión. Busqué el mejor sinónimo. Ya, sí, exponer. Sí, gracias, presidente. ¿Cómo? Persuadir, voy a intentarlo, voy a ver si puedo. Son tres indicaciones breves. La primera de ellas es en la parte que dice a estudiantes para cursar estudios en la educación superior por cambiarlo por lo siguiente: a estudiantes para cursar carreras conducentes a grado de licenciado, título profesional o título técnico de nivel superior. Básicamente, que el espíritu de esto es para todos aquellos estudiantes de pregrado, de los distintos tipos, que tienen financiamiento Corfo, financiamiento CAE, que ese no puede ser susceptible de ser publicado en los boletines comerciales. Pero queda fuera magíster y doctorado, por una razón sencilla: ellos no tienen ni CAE ni crédito Corfo de pregrado. Y por tanto son cosas distintas que las de pregrado, que además es donde existe la política de gratuidad. Tiene ni un poco de veneno, sino que simplemente para ponerlo precisamente en el espíritu del proyecto y no fuera del marco del espíritu del proyecto. La segunda es cuando dice, en el artículo, dice: ni alguna deuda contraída con la finalidad de recibir para sí o para terceros un servicio educacional en cualquiera de sus niveles, no podrán comunicarse una vez transcurridos 5 años contados de que el deudor se constituya en mora. ¿Para qué se hace eso? De nuevo, porque hay quienes no estén en mora. Entonces, que no haya información de aquellos que no estén en mora es perjudicial para aquellos que no han estado en mora. Porque la consulta del DICOM se hace en términos positivos y negativos. En Chile, a diferencia de otras partes del mundo donde existe un sistema como de crédito positivo, es decir, donde tú acumulas más puntos en la medida que eres mejor pagador, en Chile se ocupa el DICOM para ambas cosas: para ver si tienes muchas deudas y si eres mal pagador, como también para hacer la consulta de cuán, comillas, buen pagador eres. Entonces, si tú lo oscureces completamente, no haces distinción entre aquel que estuvo en mora de aquel que no lo estuvo. El objetivo es que uno no quiere cargarle adicionalmente a aquel que está en mora, que además no pueda tener acceso a otro tipo de créditos que son distintos de los educacionales, o se accede a una tasa muchísimo más alta por el hecho de haber estado en mora en el crédito de educación. Pero si hay alguien que no ha estado en mora y está en oscuridad esa parte, tampoco le permites acceder a mejores tasas en otra parte, porque se presume que no tiene buena conducta de pagador. ¿Se entiende? Entonces, ¿puedo ver si lo entendí? La idea de la indicación es que una persona que ha contraído deudas por estudiar, que desea acreditar lo buen pagador que ha sido de estas, puede hacerlo. En efecto. Puede, obviamente, ponerse de otra forma, pero Un banco para un crédito, si le parece... un banco para un crédito de cualquier naturaleza te puede pedir un certificado de buena conducta, entre comillas.
Y si alguien ha sido buen pagador del CAE y quiere mostrar eso, o buen pagador de una deuda educacional, si no hacemos esa modificación no va a poder acreditarlo. Y seguimos salvaguardando a aquel que está en mora. Y para ponerlo todo arriba de la mesa, lo que significa exactamente la indicación es que en el fondo es por 5 años el que tú no puedes publicarlo. Pero después de 5 años, si todavía está en mora o no ha regularizado, entonces ahí sí se puede publicar. Porque la intención, de nuevo, del espíritu de este proyecto es que no le signifique una imposibilidad inmediata de poder ya sea entrar a un trabajo, contraer otras deudas de otras cuestiones distintas de las que tengan que ver con lo educacional. Entonces, se establece un periodo de 5 años en el cual no es publicable. Y, por último, está la parte de, en el transitorio, cuando dice los responsables de los registros o bancos de datos personales que almacenan y comunican información sobre las obligaciones a las que refiere el artículo anterior deberán eliminar todos los datos relacionados con esta en el plazo señalado anteriormente. Nosotros estamos poniendo con excepción de la institución acreedora. ¿Por qué? Porque el acreedor no puede eliminar los datos de quién es el deudor. Otra cosa es que no lo publique en un boletín comercial o en lo otro, pero no puede eliminar la relación que tenía, que podía ser de acreedor. Entonces, se le pone esa excepcionalidad, porque lo contrario es como que se hubiese extinguido la deuda, que no es el objeto de este proyecto, sino que es que no se pueda publicar esa deuda desde la perspectiva negativa, que es distinto a, de nuevo, el espíritu del propio proyecto. Esas son las 3 indicaciones que hemos solicitado. Ya. Entonces, podemos, si alguno se quiere referir a las indicaciones, yo me quiero referir, si hay alguien más. Sí, se la entrego, sí. Yo le saqué una foto, así que podemos tener esa. Yo se la mando. Y ahí parece que la tienen todos en su teléfono. Diputado Belolio, yo tengo una consulta, porque usted se refirió al espíritu del proyecto y el título del proyecto dice el objeto de prohibir que se informe sobre las deudas contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus niveles. Y de hecho el diputado Rey en la primera sesión que lo vimos preguntó si se incluía también al nivel escolar. No se refirió a los posgrados, pero preguntó en los niveles escolares. Y ahí a mí me tocó responder que efectivamente, porque considerábamos todos los niveles educacionales. Entonces, yo de hecho en la segunda indicación noto la intención de quitar, porque no solo se refiere cuando dice estudio en educación superior, se hace la acotación de que sea referido al pregrado, sino que además se elimina reemplazando lo que dice ni alguna deuda contraída con la finalidad de recibir para sí o para terceros un servicio educacional en cualquiera de sus niveles. Entonces la intención es reducir el proyecto, por lo tanto ya no se podría llamar como se llama, a las deudas de pregrado. Le pregunto. Sí, el proyecto de ley dice tampoco las deudas contraídas con instituciones de educación superior. Por tanto, lo que estamos estableciendo simplemente es en esa parte, en vez de que diga educación superior, es estudiantes para cursar carreras conducentes a grado de licenciado, título profesional o título técnico a nivel superior. Sí, pero yo le digo que después dice reemplácese, en el segundo que usted propone, dice reemplácese, pero el reemplazo es eliminar la parte del proyecto original que dice ni alguna deuda contraída con la finalidad de recibir para sí o para terceros un servicio educacional en cualquiera de sus niveles. Entonces usted en su segunda indicación elimina el que sean todos los niveles. Claro, porque es porque coincidente usted con lo considera, anterior. Está bien, pero lo que nosotros hemos propuesto acá es que uno, lo que yo entendía, puede que esté equivocado, ¿no? Porque además he tenido que estar sesionando al mismo tiempo con otra comisión. Primero, que esta es la idea de sacar del DICOM a todos aquellos que han tenido deuda de CAE y Corfo. Y fondos solidarios, y que también se incluye. Esa existe para los créditos de pregrado.
distintas son las otras situaciones. Entonces, dado eso, se circunscribe a carreras conducentes a esos grados, pero está bastante amplio. En segundo lugar, ya he hecho la argumentación de que una cosa es que no se puedan publicar de manera que no impidan la obtención de un empleo, la obtención de un financiamiento en otra vía o lo que fuera, pero no puede agotarse para siempre, de lo contrario no hay ninguna responsabilidad al ser pagador. O sea, una cosa es que te perjudique el hecho de que se publique en lo inmediato y otra cosa es que no exista la creencia, ni ninguna responsabilidad sobre la creencia. Entonces, por eso es que es un plazo como de moratoria de 5 años. Y la última, lo que dice es que no se elimine la información con respecto a la propia institución acreedora, porque si no, lo contrario es como que desaparecería el propio deudor desde la institución acreedora, cuando entiendo que eso tampoco es el objetivo, sino que es que no se pueda informar. Y en ese caso lo que estaría haciendo no es informando, sino que es quitando la información con respecto a la creencia. Sí. Entonces, son esos puntos los que queríamos circunscribirlo. Esto tiene que ver con educación superior, tiene que ver con esos títulos. Entiendo que la inmensa mayor parte de la, no sé decirlo, contradicción, de la demanda tiene que ver con esas partes y no con las otras partes. Sí, yo solo estaba diciendo que la indicación 2 tiene un objeto que es explícito y un objeto que es implícito, porque el título del proyecto dice que es para todas las deudas de educación en cualquiera de sus niveles, y al menos yo defiendo que siga siendo así, porque tal como usted dice, la mayoría de las deudas educacionales son en educación superior, particularmente en el pregrado, pero también existen deudas educacionales en el nivel escolar, y no lo hemos querido diferenciar porque, y aquí voy a poner un ejemplo que a lo mejor es gráfico, puede parecer, no sé, que dice: nosotros estamos incorporando a una excepción que ya existe, que exceptúa la morosidad en caso de electricidad, agua, teléfono y gas, estamos sumando educación. Y en ninguno de esos, electricidad, agua, teléfono, gas, se hace una diferenciación, porque uno podría decir el agua de la piscina es distinta que el agua que uno toma. Si hay pero toda es una deuda por agua. Entonces, yo considero, la gente podría tener una deuda porque le echó agua a la piscina en enero y no se va a ir a DICOM, en enero, febrero y marzo, en toda la temporada estival, y no se va a ir a DICOM porque es agua, sale de la llave y no hay diferenciación. Entonces yo considero que el proyecto debería mantener que sean todas las deudas educacionales, y por lo tanto lo que nosotros incorporamos es, además de que uno no pueda estar en los boletines comerciales por electricidad, agua, teléfono y gas, tampoco lo puede estar por educación, en cualquiera de sus niveles. Entonces yo considero que esa indicación, más allá de cómo está planteado en el punto 1 y en el punto 2, no está de acuerdo de hecho con el espíritu del proyecto, que lo define de hecho su mismo título. Eso. El diputado Pardo y diputado Venegas. Presidenta, yo creo que la argumentación que usted da no es equiparable, porque una compañía de electricidad o de agua tiene otros recursos como cortar el suministro, y por lo tanto, y tampoco puede negarle un consumo básico a quien lo solicite. Pero esta indicación, si se deja en sentido amplio, le va a negar el acceso a la educación a aquellos que no puedan acreditar algún tipo de patrimonio, solventar con algún tipo, sí, porque... Pero pida la palabra y yo se lo doy, Presidenta, porque si no, no nos vamos a ordenar a quién. Entonces yo creo que son cosas distintas. Y lo que estamos proponiendo en las indicaciones es, salvaguardando el espíritu del proyecto respecto del CAE y respecto de los créditos Corfo, no negarle acceso a muchas otras formas de crédito educacional que van a perder fuerza al no existir el instrumento de la publicación, y que no tienen nada que ver con el crédito Corfo ni con el crédito CAE. Diputado Venegas. Presidenta, yo creo que lo que tenemos que centrar para poder tomar una adecuada decisión y juzgar en su mérito las indicaciones que acaban de presentar los distinguidos colegas, es cuál es la idea matriz del proyecto. Y la idea matriz del proyecto es salvaguardar una situación que hoy día le afecta, ¿no es cierto?, gravemente a muchos deudores de crédito obtenido con el propósito de financiar educación superior, que tuvimos los testimonios aquí. Incluso quiero decir que yo muté
o sea, un poco a partir de la primera intervención cuando vinieron los representantes de las universidades que manejaban el crédito solidario, ¿se acuerdan? Que uno se quedó con la sensación de que había que hacer una diferenciación entre CAE, Corfo y este crédito, porque lo presentaron como un crédito social, con otros fines, con otras características, a respecto de otros que estaban teñidos más bien con una mirada económica, porque era la banca privada, ¿no es cierto?, porque Corfo era caro, etcétera, etcétera. Pero luego de los testimonios, llegaba a la conclusión que aún este santificado crédito solidario generaba el mismo efecto sobre los deudores, que era que se constituía en una limitación para que pudieran desarrollar su vida, ¿no es cierto?, por ejemplo, adquirir un crédito para la vivienda u otro tipo de crédito, porque estaban ahí, en el DICOM. Y la idea es sacarlo del DICOM. ¿Y qué se aprovecha? Se aprovecha un principio ya establecido en la ley, porque existe una ley vigente, la ley 19.628, que excluye de publicar cuestiones que son básicas, como las deudas de electricidad, agua, teléfono y gas. Y ahí se agrega, ¿no es cierto?, una ampliación de eso, y se agrega en su conjunto las deudas contraídas para alcanzar la educación superior. Y yo creo que hay que tener cuidado con las tres indicaciones. Voy a ir a ellas. Primero porque, como quedó manifiesto aquí, hay muchos que no llegan ni a titularse. Igual los persigue la deuda. Así que es mucho más, digamos, los abarca más completamente, ¿no es cierto?, plenamente, en plenitud, el decir educación superior, sin hacer esta diferenciación que habla que el título de licenciado, título técnico o título profesional. Eso en relación a la primera. Y entre la segunda, yo dije que era envenenada. ¿Y por qué? Porque lo que dice es que reemplaza lo que establece el artículo por... Discúlpenme porque como no la... Sí, o sea, lo que hace es que mantiene que se puede seguir publicando. Como que nos dice clarísimo. 5 años. En cambio, nosotros el proyecto que estábamos en mesa estudiando dice que en 180 días de aprobada esta ley, inmediatamente ellos tienen que borrar de los registros. La indicación dice... Perdón. No, pero deja que termine para yo por último que termine el diputado Venegas y después prenda su micrófono porque se lo apaga. Yo fui el primero que le pedí que los autores nos explicaran. Y a mí todavía no me queda claro cuál es el sentido. Y si tienen la gentileza de explicármelo, yo lo entiendo perfectamente, porque hasta ahora... Mire, lo que propone es, estoy hablando de la segunda, reemplazar... Estamos hablando que no podrán, ¿no es cierto?, todas estas leyes, y además dice, se refiere a la de administrada por la Corporación de Fomento de Producción, ni alguna otra deuda, deberíamos entender, contraída con la finalidad de recibir para sí o para terceros un servicio educacional en cualquiera de sus niveles. Eso dice. Y eso es precisamente lo que está pretendiendo cambiar la indicación 2. Y la reemplaza por exactamente, no podrán comunicarse una vez transcurridos 5 años contados desde que el deudor se constituye en mora. Si yo entiendo eso, claro, dice que lo siguiente, no podrán comunicarse, y le pone un plazo, mientras que nosotros estamos hablando de que es para siempre esta disposición, o sea que no se pueden bajo ninguna circunstancia publicar aquellas deudas que han sido contraídas para este específico fin que es proveer educación superior. Esta le pone un plazo de 5 años y después de los 5 años podrían entonces publicarse. Ya, eso es lo que estoy tratando de elucidar para entender mejor. Y la última, que es la referida al transitorio. Al transitorio dice
con excepción de la institución acreedora. El proyecto dice que todas las instituciones tienen que eliminar, ¿no es cierto?, los datos. Esa es la idea matriz del proyecto. Pero aquí se excepciona a la institución acreedora, es decir, la Católica, por ejemplo, si es la Universidad o la Chile, ¿y ese qué sentido tiene? Le pregunto a los autores. Porque entonces va a persistir la publicación. Va aquí. Dice, dice lo siguiente, los responsables de los registros o bancos de datos personales que almacenen y comuniquen información sobre la obligación a que se refiere el artículo anterior, ahí proponen ustedes agregar, con excepción de la institución acreedora, deberán eliminar todos los datos relacionados con esta. No serán todas las instituciones, no los van a eliminar todas, sino que la que mantendrá los datos será la institución acreedora. O sea, el objetivo del proyecto no se cumple. Ya, el diputado Beloli y el diputado Winter. Ya, entonces el diputado Winter y el diputado Beloli. Y por supuesto le voy a dar la preferencia al diputado Winter, porque es mi compañero. Por ahora. Todavía. Está todo movido. Ya, quiero preguntar por la 2 y quiero ordenar un poco las cosas. La 2, el proyecto de ley dice que van a ser incomunicables las siguientes deudas. Yo entiendo que hace una enumeración de distintas cosas. Dice, en primer lugar, las deudas contraídas con instituciones de educación superior de conformidad a las leyes 18.000, etcétera, ni aquellas, ahí viene otra, ni aquellas adquiridas con bancos o instituciones financieras de conformidad a la ley 20.027. O, voy a una tercera, en el marco de las líneas de financiamiento de estudiantes para cursar estudios de educación superior administradas por la Corporación de Fomento de Producción, Corfo, ¿cierto? Espera, y viene una cuarta. Ni, y aquí hay una cuarta, alguna deuda contraída con la finalidad de recibir, aquí agrega una expresión abstracta, que es con la finalidad de recibir para sí o para terceros un servicio educacional en cualquiera de sus niveles. Esa es una cuarta idea que agrega, que no es parte, que no es ni el CAE ni Corfo. Eso puede ser un crédito de consumo que se haya adquirido con la finalidad, etcétera. El problema es que la 2, cuando cambia esa parte, ni alguna deuda, etcétera, no podrán comunicarse una vez transcurrido, me está cambiando el tema, independiente de la opinión que yo tenga acerca de la frase no podrán comunicarse una vez transcurridos 5 años contados desde que el deudor se constituya en mora, independiente de la opinión que yo tenga de esa frase, lo que está haciendo la indicación es eliminar las deudas contraídas con la finalidad de recibir para sí o para tercero un servicio educacional en cualquiera de sus niveles que no sean parte de las 3 enumeraciones anteriores. ¿O no? Esa es mi pregunta. Y ahí se convierte en una pregunta. ¿O no? Diputado Beloli, para responder y después votamos. Yo lo que entendía es que este es un proyecto de ley, y de hecho los invitados fueron en esa misma línea, en que hay muchos estudiantes que, como cayeron en mora, están publicados en el boletín comercial o están publicados en DICOM. Y eso les imposibilita poder acceder a créditos hipotecarios, a veces a encontrar un trabajo, o etcétera. Y por eso, cuando se nomina primero educación superior, dice que es CAE, Corfo y crédito solidario. La pregunta que uno tiene que hacerse entonces es si es que alguien toma un magíster, un diplomado, un doctorado, esa deuda contraída por esos efectos también tiene que ser susceptible de lo mismo, ¿sí o no? Esa es una pregunta. Aquí algunos sostienen que sí. Yo entiendo que eso no es parte ni de lo que se expuso, ni del espíritu del proyecto que sacara a los estudiantes que habían caído en mora en DICOM, que habían caído en mora en alguno de estos créditos y por tanto estaban en DICOM, que le imposibilitaba de poder acceder a esas otras condiciones favorables o de crédito o lo que fueran para su vida cotidiana. Dado eso, lo que hace la indicación 2 es, por supuesto, dejarlo en lo que yo entendía es el espíritu del proyecto. Es decir, que no se pueda publicar CAE, Corfo, crédito solidario. Ahora, también hay personas que en esos créditos han pagado, no están en mora. Si no se puede poner nada, también significa un perjuicio para aquellos que sí han pagado.
Eso es una cosa. Segunda cosa, si la idea es como la que ha dicho el diputado Winter, es decir, ni ninguna deuda, ni alguna deuda contraída con la finalidad de recibir, entonces no hay posibilidad que una persona que esté en edad de estudiar pueda tener un crédito consumo. Porque cualquier crédito consumo, no sé por qué miran con cara rara, cualquier crédito consumo uno puede ocuparlo para cualquier finalidad. De hecho, así se llaman, ¿no? Es para fines generales o fines libres. Si es que entonces lo que va a ocurrir, si esto es así, entonces va a decir, con la excepción de finalidad de financiar, por ejemplo, un diplomado. Con la excepción de poder financiar entonces un magíster. Con la excepción... ¿Y por qué? Eso es lo que simplemente no se entiende, digamos. Entonces, y por último, lo que dice es que es por 5 años, salvo que la intención del proyecto es que alguien que contraiga una deuda de CAE, Corfo o crédito solidario nunca tenga que ponerse al día de esa deuda. Que yo entendí no era el objetivo de este proyecto. El objetivo de este proyecto era sacarlos del DICOM de manera que pudiera regularizar su finanza, de manera que pudiera tener ese crédito hipotecario, de manera que pudiera obtener el trabajo para ponerse al día. Pero si es que nunca se puede publicar absolutamente nada, entonces ¿por qué tendría que pagar? Cuestión que vendría amarrada de la última indicación que hicimos, que es que, tal como dice, los responsables de los registros o bancos de datos personales que almacenan y comunican información sobre las obligaciones deberán eliminar todos los datos relacionados con esta. Si la institución acreedora debe eliminar los datos relacionados con estas, es la obligación, por tanto tendría que extinguir la deuda. Entonces, es importante que nos digan si eso es de verdad lo que nos están pretendiendo poner en este proyecto. Que no es que no se publique en el DICOM, sino que se extinga la deuda, porque eso es el efecto de lo que aparece en eso último, cuestión que por de pronto fue aprobado 5-0 en la Comisión de Economía del Senado, y yo me gustaría también pedir que esta también pudiera pasar por la Comisión de Economía, como fue en el Senado. Porque, de nuevo, esto, y quiero insistir en el objeto de lo cual nosotros sí estamos plenamente de acuerdo, que aquellos que estén morosos, que les dificulta el poder proseguir después adelante en el resto de las otras consideraciones de la vida, tal como han explicado acá, en CAE, en Corfo y en crédito solidario, salgan del DICOM. Pero salgan por un periodo que les permita reordenar su finanza y luego después tenga que hacerse cargo de la obligación. De lo contrario, estaríamos diciendo que no tienen que hacerse cargo de la obligación. Todavía agravado por el hecho de que tienen que, en 180 días, los acreedores, sean cuales sean, eliminarlos de sus bases de datos, por tanto, extinguir la deuda. Entonces, eso sí que sería gato por liebre, creo yo. Porque una cosa es que no se publique en el DICOM y otra cosa distinta es la extinción de la deuda, porque cualquier dato sobre la obligación tiene que desaparecer. ¿Ah? Ya. No, pero entonces, de nuevo, las tres indicaciones, lo que a nuestro entender hacen es poner el foco en aquello que era el espíritu, es decir, no publicar las deudas de aquellos que son morosos en CAE, Corfo y Solidario, dar un plazo para que esa persona que ha caído en esa morosidad pueda regularizar o reordenar sus finanzas, etcétera, pero no queremos imposibilitar el que exista una posibilidad de acceder a crédito, por ejemplo, para hacer un diplomado o hacer un curso, porque de lo contrario nunca se va a poder hacer, porque cualquier forma de financiamiento, salvo el pagar en efectivo, podría ser susceptible de esto, y entonces, ¿por qué una institución acreedora querría dar un crédito de consumo o un crédito de cualquier vía para alguien que pueda ocuparlo en un diplomado, para alguien que pueda ocuparlo en un curso de lo que fuera, porque podría deducirle, decirle, oiga, mire, yo quiero este crédito, pero lo voy a ocupar para fines educacionales. Además, ni siquiera tendría que decirlo previamente, podría simplemente declararlo posteriormente. Y como lo declara posteriormente, entonces no es susceptible de ser ocupado. Imagínate que yo digo que lo ocupé para un fin, pero en verdad lo ocupé para otro fin. Aquí no sale que tenga que comprobar que efectivamente fue para uno o para otro. Entonces, esa es la intención de las tres indicaciones, presidente. Sí. Diputados, el diputado Winter y el diputado Venegas tienen palabra y la diputada Vallejo. Ya. Voy a referirme a dos aspectos de los problemáticos. Uno, no es cierto que una deuda no sea comunicable a DICOM signifique eso que esa deuda no se puede cobrar o que está extinta. La forma de cobrar las deudas en nuestro sistema es mediante el juicio ejecutivo. Por lo tanto, aunque no esté en DICOM, la institución puede demandar y puede incluso embargar los bienes del imputado, o sea, del... No una, sino... Perdón. Quiero volver a insistir como por sexta vez. Lo que estamos diciendo es que si desaparece de la institución propia que hizo el préstamo, desaparece de la acreedora, desaparece de sus bases de datos,
la información sobre la obligación, no puede demandar, pues. ¿Cómo va a demandar si es que no tiene cómo probar en sus propias bases de datos que tiene una creencia con una persona? Porque lo que hace esta ley es obligarle a que no aparezca, no en DICOM. En DICOM estamos de acuerdo, que no lo publique DICOM. Lo que está diciendo además es que no puede tener la información en su propia institución. Lo ponía como ejemplo el diputado Venega. Si la Universidad Católica, la Universidad de Chile, tiene un préstamo con un estudiante, una cosa es que si el estudiante no paga no pueda publicarlo en DICOM, ¿estamos de acuerdo con eso? Y otra cosa distinta es que tenga la obligación de borrarlo de sus bases de datos, por tanto no puede siquiera hacer la creencia. Eso... Ya, pero diputado Belolio. Por lo siguiente, ¿y cómo lo interpreto? Porque dice, los responsables de registro o banco de datos personales que almacenan y comunican información sobre las obligaciones que se refiere al artículo anterior deberán eliminar todos los datos relacionados con esta. Y por tanto la acreedora también tiene responsabilidad sobre registrar esa obligación. De lo contrario no tiene cómo exigir la obligación a posteriori. Ya. Entonces, Diputado Winter, y ahora sin interrupción, o sea, sin... Voy a hacer una aclaración más sencilla nomás. Que inclusive si aceptáramos la interpretación del diputado que el diputado Belolio acaba de hacer, eso salvaría con respecto a la indicación número 3, con excepción de la institución acreedora, pero no tiene nada que ver con que hayan transcurrido los 5 años contados desde que el deudor se constituye en mora. Y lo otro que iba a decir es que efectivamente tenemos un problema con la expresión con la finalidad de recibir para sí o para tercero un servicio educacional en cualquiera de sus niveles, cuya intención de eliminar ese cuarto ítem ha sido ya explicitada, no estuvo explícito en la presentación original, porque efectivamente el proyecto original tiene 4 tipos de deudas que quiere hacer no comunicable. Fondo Solidario, CAE, Corfo y esta nueva redacción que es ni alguna deuda contraída con la finalidad de recibir para sí o para tercero un servicio educacional en cualquiera de sus niveles. Tiene razón el diputado Belolio en una parte, que es que hay deudas contraídas en donde quien contrae la deuda toma la decisión libremente de gastar la plata de la deuda en lo que desee. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las deudas, con los créditos internos de las universidades? Esos entrarían en la cuarta numeración, ¿cierto? Y saldrían con la indicación del diputado Belolio. Es decir, si la universidad me presta la plata para pagar la universidad, cosa que ocurre, y entiendo que todavía es legal, si no me equivoco, sí. ¿Qué es más interesante? Ya. Voy de nuevo. Hay 4 tipos de deuda. Fondo Solidario, CAE, Corfo y las que tengan la finalidad, etcétera. Vimos el caso del crédito de consumo, es problemático cómo la persona va a acreditar. De hecho, uno podría pedir un crédito de consumo y gastarse una parte en la universidad y una parte en otra, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con los créditos internos de las universidades? Esos entrarían como no comunicables con la actual redacción y saldrían con la indicación del diputado Belolio. Gracias, diputado Winter, diputado Venega y después la diputada Vallejo. Yo quería razonar en el mismo sentido que lo ha hecho el diputado Winter para señalar que es un falso dilema que el hecho de que no se publique en el boletín comercial o DICOM la deuda, eso significa que no se va a pagar. Tú lo afirmaste. No, pero lo dijiste, ¿correcto? Tanto así que hoy día... Vamos. Tanto es así que la ley que estamos complementando ya prohíbe la publicación de deudas como el agua, la luz y eso, la energía. Y todos nosotros en nuestro trabajo cotidiano somos testigos de cómo a los pobres viejos cuando se atrasan, ¿no es cierto?, van a pedirnos ayuda para que le ayudemos a gestionar un convenio o algo parecido, porque el hecho de que no publiquen no significa nada desde el punto de vista de posteriormente la empresa buscar, cobrar. O sea, eso no. Y yo sí tengo más dudas respecto de la ambigüedad de esta alguna deuda contraída con la finalidad. Otra, más allá de las 3 que eran claritas, ¿no es cierto? Solidario, CAE y Corfo. Pero en definitiva, lo que yo creo, Presidenta y estimados colegas, es que lo que queríamos es conocer exactamente la finalidad. Y lo del acreedor, yo creo que no lo obliga, pues si estamos hablando... ¿A quién le estamos prohibiendo publicar? A lo que existe hoy día, que es el boletín comercial y el DICOM.
No, pero se refiere a esas instituciones, pues no a la acreedora. ¿Cómo hay? Diputada Vallejo. Yo creo, bueno, entiendo la preocupación del diputado Belolio respecto al artículo transitorio, que es distinto lo que es la publicación de tu deuda por DICOM a lo que son las instituciones acreedoras que mantienen registros de deuda. Si es el espíritu, igual creo que sería importante mejorar la redacción, porque cuando excluimos a las instituciones acreedoras, lo excluimos respecto a los que almacenan y comunican información. Claro, entonces se puede relativizar. La universidad puede publicarlo. Exactamente, o sea, lo que podría suceder, poniendo en el peor de los casos, es que le garantizamos a las instituciones acreedoras mantener los registros, obvio, porque no puede llegar y eliminar los registros, sino cómo después hacen las cobranzas, pero explicitando que tampoco pueden comunicar, porque el objetivo es que no se comunique, ¿ya? Y yo creo que eso quizá implicaría una redacción que evitara esa situación, entendiendo el punto de si es que todos estamos de acuerdo. Respecto al tema de los 5 años, yo, si mal no entendí, o lo que se desprende de esa propuesta es que, ¿cuál es el incentivo entonces para los que están pagando pagar si es que nunca se va a saber si estoy pagando y por lo tanto tiene que haber hasta un plazo de 5 años donde no haya posibilidad de publicar, pero después los 5 años igual se publican a los deudores? Porque si yo estoy pagando y vamos a estar todos en la misma situación. Eso es, de verdad que igual es sumamente discutible, porque si nosotros estamos estableciendo además es como el principio de que no se pueden publicar en DICOM aquellos que tienen deuda en agua, electricidad, lo mismo que en educación, porque en educación esa no publicación dura solo 5 años y en los otros casos nunca se publican. Porque además, independientemente de que tengan situaciones como de castigo distintas, o sea, te cortan la luz, te cortan el agua si no pagas, en el caso de la deuda universitaria es una fórmula distinta, las acciones de cobranza, las acciones judiciales, pero igual hay repercusiones por no pagar. Entonces, yo creo que eso está de alguna manera resguardado y los incentivos a pagar, o sea, existen porque te vienen encima con la cobranza, ¿ya? Y lo que aquí se quiere evitar es que justamente el castigo tenga relación con que te limiten las oportunidades de otras cosas, incluso para los estudiantes de posgrado, o sea, personas ya probablemente con familia, con hijos que están estudiando un posgrado, que se endeudaron y no pueden postular un crédito hipotecario. Entonces respecto a eso paso a la primera indicación que tiene que ver con la limitación de los niveles educacionales, excluyendo lo que no está en pregrado, lo que está en posgrado, los magísteres, los doctorados, porque ahí también sucede el mismo problema, que te limitan las oportunidades de acceder a otros créditos, otro tipo de deuda o incluso crédito hipotecario en una etapa de la vida donde más probablemente se necesita acceder a lamentablemente, ese tipo de deuda. Entonces, yo estando de acuerdo con el último punto, creo que requiere mejora y en los otros sí me parece que es una discriminación innecesaria y arbitraria respecto al espíritu del proyecto de ley. Ya. Diputado Belolio, y vamos a votar. Ya, muy breve, porque tiene razón el diputado Winter en que al decir cae Corfo Solidario podrían quedar los créditos internos de las instituciones. Nuestra intención no es que esos queden fuera. Pero, tal como está escrito, ni alguna deuda contraída con la finalidad de recibir para sí o para terceros, ahí cabe cualquier tipo de crédito. Cualquiera. Y basta la mera declaración de decir que es educacional para que entonces luego no pueda ser informado, y si no puede ser informado, entonces en la práctica lo que sucede es que no existen esos créditos, simplemente. Y me imagino que no es el espíritu de este proyecto, porque de lo contrario, obvio, tú siempre podrías declarar que es para educación y no ocuparlo en ello. Más encima, como los fondos son fungibles, se meten adentro de la cuenta corriente, y de ahí otra parte de la cuenta corriente puede ir a pagar a los educacionales, y si no, porque son los mismos pesos, a pesar de que con la otra parte compraste otros bienes distintos. Fuiste y compraste lo que fuera, digamos, lo mismo. Entonces, si no queda mal, porque lo que va a ocurrir es que los créditos de consumo de aquellas personas que tengan o hijos en edad escolar o que ellos estén en edad escolar van a tener una tasa muy distinta porque no son publicables. Ya, entonces yo también le concedo que hay que incorporarse los créditos internos de las instituciones de educación superior, sea cuáles sean estos. Y después,
Y después, con el tema de los 5 años, hay una diferencia, comillas, técnica. Y perdón que ocupe estas expresiones que son económicas, pero el colateral de un crédito, sí, yo sé que algunos pueden correr en círculo en estos minutos. El colateral de un crédito educacional es muy distinto a el colateral que ocurre cuando hay un crédito hipotecario, porque el hipotecario lo que pone como colateral es la casa. El automotriz lo que pone como colateral es el auto. En lo educacional, ¿qué es lo que se pone como colateral? No es la persona, es imposible. Por eso es que se necesitan avales o coavales. Y por tanto, esa es la particularidad que tiene con respecto a esos otros servicios, en que el colateral es distinto. Por eso no hay ninguna discriminación arbitraria en este caso, sino que es una especialidad de la razón por la cual se hacen líneas de financiamiento distintas. Porque precisamente el colateral es distinto. Fue parte de la argumentación de por qué el Estado tenía que avalar, por qué la línea Corfo era tan cara. Entonces, eso es lo que se pretende hacer en diferencia y poner 5 años. Si alguien me dice, oye, que no son 5, son 7, a menos que nos digan que el objeto de este proyecto no era el sacar a las personas hoy día de DICOM en los créditos internos, Corfo, CAE, Solidario, para que pudieran reorganizar sus finanzas, para que pudieran optar a otro tipo de financiamiento, sino que estos no fueran luego simplemente cobrados. Y voy a volver a insistir en la última parte, que es que se puede entender responsables de los registros o bancos de datos personales que almacenan y comunican información sobre las obligaciones, también es la acreedora, pues. Obvio que es la acreedora, pues. La institución acreedora también tiene que registrar. No, pero obvio. Ya, pues, bueno, pero sabe que tiene deuda, po. obvio, por lo mismo, cuando dice acá, deben eliminar todos los datos relacionados con esta, lo que está diciendo es que tiene que eliminar la institución acreedora los datos sobre el deudor. No. Almacenan y comunican. Y ellos sí almacenan. Y también comunican, po. Lo que nosotros le estamos diciendo es que no puede comunicar al boletín comercial pero puede comunicar. No, porque si lo tiene que eliminar de su registro, no puede acordarse que tiene una deuda, porque si quiere comunicarlo judicialmente para hacer la cobranza, no puede, po. Tiene que probarlo. Claro, pero no podría probarlo si lo que le está exigiendo es que tiene que eliminarlo. Entonces, yo creo que si estamos de acuerdo, entonces es con la excepción de la parte acreedora. Si son los otros, los que se dedican a, llamémoslo así, el negocio de la comunicación sobre el estatus crediticio, digamos, de las personas. Diputado Venegas. Yo entiendo. No, solo de la eliminación. Presidenta, colega, yo entiendo que lo que pasa es que tenemos distinta interpretación de lo que quiere comunicar. Yo entendía que el que almacena y comunica se refiere a estas instituciones que hacen el DICOM o el boletín voluntario, no la institución. A eso le impedía, si es el espíritu de la ley. La interpretación que hace el diputado Belolio es distinta. Por eso es que creo que ya está cumplido el propósito que nos explicara el sentido, alcance y objeto de sus indicaciones, y ahora lo que propongo y solicito es que votemos. Ya nos formamos una opinión. Sí, estoy de acuerdo. Mayor o menor. Sí, tengo que mencionar dos cosas. Primero, que hay 2 reemplazos que llegaron después del varios, pero que llegaron hace mucho rato ya, que es la diputada Daniela Sicardini para reemplazar al diputado Juan Santana y el diputado Ricardo Celis para reemplazar a la diputada Cristina Girardi. Entonces necesito el acuerdo para que los puedan reemplazar. ¿Sí? Ya, hay acuerdo entonces con los reemplazos. Voy a tocar la campana rápidamente. Sí. No podía. Ya. Y lo segundo es aclarar, lo que pasa es que el diputado Belolio mencionó algo referido a los invitados, y lo que hay que decir es que los invitados que recibimos fueron los invitados que solicitó la diputada Hoffman en el tiempo que acordamos y los diputados que puse yo en el tiempo que acordamos. Así que recibimos a todos los invitados que se habían propuesto para este punto. Ya, votemos. Secretario. No hay indicación porque no ha llegado. Si la está...
Para quienes nos ven en la televisión, estamos esperando al diputado. Perdón, solo en el número 2, Ya, lo votémoslo. que agregué, Presidenta, a la indicación es que dice quedaría por la Corporación de Fomento de la Producción o créditos otorgados por las instituciones de educación superior no podrán comunicarse una vez transcurridos 5 años contados de que el deudor se constituya en mora. Yo, sí. Sí, la va a leer pero- de nuevo la secretaria. Yo recuerdo que miremos el título del proyecto porque ahí dice todas las deudas. Ya. Secretaria. La primera indicación de los diputados Belolio, Bobadilla, Hoffman y Pardo es para reemplazar la frase en el artículo único a estudiantes para cursar estudios en la educación superior por a estudiantes para cursar carreras conducentes a grado de licenciado, título profesional o título técnico de nivel superior. ¿Sí? Señor Belolio. Señor Bobadilla. Señor Celis. Señor González. Señora Hoffman. Señor Pardo. Señor Rey. Señora Chicardini. Señor Chalper. Señora Vallejo. Señor Venegas. Señor Winter. Presidenta. Por la afirmativa 6 votos, 7 en contra. Rechazada. La segunda indicación es para reemplazar la frase en el artículo único. Ni alguna deuda contraída con la finalidad de recibir para sí o para terceros un servicio educacional en cualquiera de sus niveles, por no podrán comunicarse una vez transcurridos 5 años contados de que el deudor, no, para agregar antes de eso, o créditos otorgados por las instituciones de educación superior no podrán comunicarse una vez transcurridos 5 años contados desde que el deudor se constituya en mora. Señor Belolio. Señor Bobadilla. Señor Celis. En contra. Señor González. Señora Hoffman. Señor Pardo. Señor Rey. Señora Chicardini. Señor Chalper. Señora Vallejo. Señor Venegas. Señor Winter. Presidenta. Por la afirmativa 6 votos, 7 en contra. También rechazada. Corresponde entonces votar el artículo único, tal como viene desde el Senado. Es para el artículo transitorio. Señor Belolio. Señor Bobadilla. Señor Celis. A favor. Señor González. Señora Hoffman. Señor Pardo. Señor Rey. Señora Chicardini. Señor Chalper. Señora Vallejo. Señor Venegas. Señor Winter. Presidenta. Por la afirmativa 8 votos, 5 abstenciones. Ese era el artículo único. Ahora vamos al transitorio. La indicación tercera es para agregar en el artículo transitorio la frase, con excepción de la institución acreedora, entre las palabras artículo anterior y deberán eliminar todos los datos relacionados con estas. Señor Belolio. Señor Bobadilla. Señor Celis. En contra. Señor González. Señora Hoffman. Señor Pardo. Señor Rey. Señora Chicardini. Señor Chalper. Señora Vallejo. Yo me voy a abstener porque estando de acuerdo con que las instituciones acreedoras no pueden eliminar la información de los datos personales que almacenan, creo que deja abierta la posibilidad al excluirla el que comuniquen, o sea, que no solamente mantengan el almacenamiento, sino que puedan incluso comunicar ya no vía DICOM, sino que como institución acreedora. Por eso me abstengo. Señor Venegas. Señor Winter.
yo me voy a abstener, pero quiero hacer una pequeña justificación. La interpretación que le han dado al transitorio, quienes presentan esta indicación y quienes la aprueban y quienes la rechazan, es la misma interpretación. Por lo tanto, quiero que quede para la historia de la ley que la única interpretación posible es la que se ha dado, digamos, en esta votación, que es única. Presidenta. Sí, quiero hacer un comentario y doy mi voto. Y el comentario es que efectivamente yo comparto la interpretación y comparto también la diferencia en definitiva entre almacenar y comunicar, que es lo que ahí aparece. Y hay una situación que es bien complicada respecto de las instituciones de educación superior, que es que pueden vender la deuda. Entonces, que la información, que es una situación paralela en definitiva a lo que nosotros estamos revisando. Entonces, yo voto en contra. Por la afirmativa, 6 votos, 5 en contra, 2 abstenciones. Sí. Diputado Venegas, ¿terminamos con eso? No, falta el artículo, votar el artículo transitorio. Sí, pero antes de aquello yo sí. una sugerencia. Diputado Venegas. Todo el litis, como dirían los abogados, se produce porque no tenemos una común interpretación de lo que quiere decir así como está redactado. Yo propongo, dado que lo más probable es que vamos a tener que ir a mixtas, ¿ah? Para la historia fidedigna, que le pidamos al Senado un informe a la Secretaría de la Comisión donde se vio esto acerca de cuál era, para la historia fidedigna de la ley, cuál era la intención. Yo soy de los que creo que cuando habla de entidades que almacenan y publican se refería a esas especializadas y no a las instituciones de educación superior. Pero por eso es que ahí los autores, que son, recuerden que es una moción de senadores, tienen que haber explicitado en la comisión cuál era el sentido, para tenerla en vista, porque alguien de nosotros va a tener que ir a la comisión mixta porque ya hay diferencias con el Senado. No, le queda tercer trámite, o sea, si es que tiene que ir a sala y después tendría que ir a tercer trámite si es que tiene indicaciones, pero por ahora no las tiene. Ya. La última indicación tuya se está aprobando, ¿cómo está el estado? No, se está rechazando. Sí, ¿Cómo pero rechazada? 652. Sí. Pero hubo 2 abstenciones. Sí, pero es 652, 652. no tiene suficiente Para aprobarla voto a favor. requeriría al menos 7 votos. Perdón. Sí, entonces no tenemos ese problema, así que sí. Ya, entonces ¿podemos terminar la votación? Sí. Ya. Hay que votar el artículo transitorio tal como viene desde el Senado. Señor Belolio. Sí, yo quiero muy brevemente decir que lamento, yo entiendo que las indicaciones que nosotros presentamos están muy lejos de ser todas súper buenas y la que sea, pero lamento porque desnaturaliza al final, en la misma discusión que se da acá, el objeto propio de lo que se dijo que era este proyecto, que era para sacar del DICOM aquellos estudiantes que hoy día tenían deuda contraída por su crédito de pregrado en materia de CAE, en materia de Fondo Solidario, en materia de Corfo, y también los créditos que puedan tener con las propias instituciones. Al extenderlo así, lo que se hace es que en la práctica se le produce una imposibilidad a esos mismos estudiantes a los cuales teóricamente se argumentaba que se quería proteger para que pudieran contraer otras deudas, se les acaba de imposibilitar eso o generarles una tasa muy distinta, simplemente por no querer acotarlo a lo que realmente era el espíritu propio del proyecto. Entiendo la interpretación del artículo transitorio que puede ser menos relevante. Para mí era más relevante lo otro. Podría interpretarse en la parte del transitorio que aquellas instituciones que son acreedoras, la comunicación, diputada Vallejo, como este es un transitorio, igual no podrían comunicarla a las instituciones porque el artículo permanente es el que le prohíbe comunicarla a esas instituciones. Entonces, solamente lo que estábamos diciendo es que lo que no podía hacer, o que no se entendiera que tenía que borrar la información sobre la creencia. Porque de lo contrario se podría interpretar bajo ese artículo que lo que esto pretende es simplemente extinguir las deudas. Entonces yo lamento, porque yo pensé que podríamos tener bastante más acuerdo en el proyecto en general, pero sin embargo, al dar esta otra interpretación, lo que hace es que finalmente vas a terminar perjudicando a algunos de los estudiantes que precisamente se quería proteger con este mismo proyecto de ley. Por lo mismo, entonces, me voy a abstener en el transitorio también. Gracias. Señor Bobadilla. Señor Celis. Señor González. Señora Hoffman. Señor Pardo. Sí, brevemente, Presidenta, junto con fundamentar el voto, yo dejar constancia que tal como queda el proyecto,
le sube el costo no solo por la vía de las tasas, sino que por otras eventuales exigencias a todos aquellos que no están adscritos ni al CAE, ni al Corfo, ni a los créditos directos de las universidades. Estamos ampliándolo innecesariamente y perjudicando probablemente a muchos, por ejemplo, profesionales jóvenes que para estudios de posgrado van a tener muchas más dificultades para acceder. Yo me abstengo en el transitorio también. Señor Rey. Señora Chicardini. Señor Chalper. Señora Vallejo. Señor Venegas. Solo señalar que para el espíritu, ¿no es cierto?, de la ley, como dice la fórmula del diputado Ortiz, para la historia fidedigna de la ley. ¿Ya? Cuando nosotros hacemos mención a los responsables de los registros o bancos, nos estamos refiriendo no a las instituciones acreedoras, sino a aquellas instituciones que publican, ¿no es cierto?, las deudas. Así lo entiendo yo, y en ese sentido voy a aprobar, por cierto, el transitorio. Señor Winter. Señora Hoffman. Presidenta. A favor. Por la afirmativa, 8 votos, 5 abstenciones. Aprobado. Informante. El proyecto se va a sala. Sí. Informante le corresponde a la presidenta. El último fue el diputado Rey. Qué coincidencia. ¿Coincidencia? No lo creo. Gracias, secretaria. Vamos a levantar la sesión. ¿Cómo se me olvidó el refrán? Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Thank you.